Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer el tapete del piso del baño y para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor en dos colores y estaremos usando 100 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar 10. Una vez las tengamos listas, vamos a unir donde comenzamos con puntos deslizados para cerrar y nos habrá quedado un círculo de esta manera. Ahora vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, hacemos un punto alto, pasamos y cerramos y hacemos un tercer punto alto. Así nos habrá quedado 3 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación y repetimos otros 3 puntos altos. Ya que tenemos el abanico, 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, ahora vamos a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, hasta que completemos las 7 y volvemos a repetir otro abanico. Una vez listo, así será como nos habrá quedado un abanico, 7 cadenas y otro abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Ya que llegamos al final, ahora vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y nos pasamos al centro del abanico y lo volvemos a repetir. Es decir, 3 puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos. Ya tenemos 2, 3, hacemos las 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos. Esto lo vamos a mantener hasta el final. Ya que tenemos el abanico de este lado, hacemos lazada y nos pasamos donde están las 7 cadenas. Ahí vamos a hacer 15 puntos altos. Nos pasamos al centro, hacemos 1, 2 y así hasta que completemos 15. Luego que completemos los 15 puntos altos, nos pasamos al centro y repetimos el abanico. Una vez llegamos al final, así es como nos habrá quedado. Hicimos los 15 puntos altos y el abanico. Volvemos a levantar 4 cadenas. Giramos el tejido y nos deslizamos al centro y volvemos a repetir. Esto es lo único que vamos a estar cambiando en el centro. Lo demás solo será repetir este abanico y este abanico hasta el final. Ahora nos pasamos al centro y volvemos a hacer un abanico más. Una vez terminado, vamos a hacer lazada y nos vamos a pasar al primer punto que corresponde a los 15. No se vayan a confundir y a tejer encima de estos. Van a abrir para que puedan ver en el primero, ahí van a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto alto, lazada y en el mismo lugar otro punto alto. Sería un aumento. De ahí vamos a tejer un punto en cada una de las cadenas y en el del final volvemos a hacer otro aumento. Al llegar al último punto vamos a hacer un aumento tal como hicimos en el principio. Hacemos un punto y en el mismo lugar hacemos un segundo punto, lazada y nos pasamos a repetir el costado. Ya que llegamos al final, repetimos y nos regresamos. Ahora vamos a comenzar con la tercera vuelta en lo que sería el centro, ya que acá no cambia. Ahora lo que vamos a hacer es un punto, vamos a pasarnos al primero, que es este, que no se vayan a confundir. En este vamos a hacer un punto alto. Una cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Es decir, un aumento. Así nos habrá quedado. Ahora hacemos una cadena de separación y comenzamos a hacer cada punto solo. Ya no vamos a hacer aumento. Acuérdense que solo es en el principio y en el final. Vamos a hacer todos los puntos separados por una cadena. Una cadena, nos pasamos al siguiente,
hacemos el punto y así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final, donde vamos a hacer 2 puntos en uno solo. Y de estas vueltas vamos a estar haciendo 2. Nos regresamos, hacemos el abanico, giramos, volvemos a hacer otra vuelta haciendo aumentos y puntos separados por una cadena. Una vez hayamos completado la cuarta vuelta, así nos habrá quedado. Estas dos son iguales, son solamente puntos separados por una cadena. Ahora sí vamos a comenzar a hacer cadenas de separación después del abanico. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Nos vamos a pasar al centro donde está el punto separado. No se vayan a confundir y unir aquí. Tiene que ser donde comienzan estos puntos, ahí en el centro. Van a cerrar con punto bajo. Cierran de esta manera. Hacen 1, 2, 3 cadenas, se pasan al siguiente espacio y cierran con punto bajo. Vamos a estar haciendo estas argollas. Volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas y cerramos en el siguiente. Esto vamos a hacer con cada uno de los espacios hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos hasta la última, ya terminamos el último arco. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos pasamos al centro del abanico para comenzar a repetirlo. Una vez llegamos al final, hacemos el abanico, hacemos las 3 cadenas, no vamos a estar tejiendo en esta primera argolla que corresponde a las 3 cadenas para que el trabajo se vaya reduciendo. Vamos a hacer las 3 cadenas y nos vamos a pasar directo al centro de la argolla y hacemos el medio punto. Y nos irá quedando en este lado las 3 cadenas que no las vamos a estar tocando. Ahora hacemos 1, 2 y 3, nos pasamos al centro del siguiente aro. Hacemos el medio punto, así vamos a hacer con todos. Cuando lleguemos al último, tejemos 3 cadenas, nos pasamos al abanico y seguimos repitiendo todas estas líneas, saltándonos esta separación, irá reduciendo nuestro trabajo hasta que quede ni un solo punto en la parte de abajo donde se irá armando la piña. Una vez hayamos llegado al final, así nos quedó. A medida que vamos saltando todas estas cadenas, se irá reduciendo y nos quedó en lo que sería un solo punto. De ahí cerramos, ya no tenemos más cadenas. Ahora vamos a unir, hacemos el abanico y esta vez nos vamos a pasar directo hacia el otro abanico para cerrar. Aquí comenzamos a hacer el siguiente. Hacemos los 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos y cortamos la lana. Ya que lo tenemos completamente listo, ahora nos vamos a pasar hacia la argolla del centro a comenzar a tejer lo que serían las siguientes vueltas. Yo lo voy a estar haciendo con color morado. Ustedes lo pueden hacer del mismo color o en el color que ustedes gusten. Vamos a hacer un nudo y vamos a empezar a tejer en esta argolla. Luego que lo apretemos, vamos a repetir lo mismo que hicimos en estos abanicos. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas lazadas. Vamos a hacer un segundo punto alto, un tercer punto alto, 2 cadenas de separación y de nuevo volvemos a hacer lo que serían los 3 puntos altos para completar un abanico. Una vez completamos el abanico, ahora vamos a estar tejiendo de estos mismos abanicos en todas estas argollas donde estuvimos haciendo las 4 cadenas. Cuando giramos, nos pasamos directamente al espacio. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos. Esto vamos a hacer con cada una de las argollas hasta que lleguemos a la parte. Una vez hayamos concluido con todos los abanicos que tejimos en estas argollas, ahora llegamos a la parte de abajo donde están estos 2 abanicos. Ahí también vamos a hacer
uno de estos motivos. Vamos a pasarnos al centro del abanico y vamos a tejer este motivo. Luego nos saltamos al centro del otro abanico y también hacemos otro motivo. Ya que lo tenemos de esta manera, ahora sí, nos pasamos al siguiente lado a tejer en todas las argollas hasta que lleguemos al final. Unimos con punto deslizado y nos deslizamos al centro para comenzar a repetir una segunda vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena donde comenzamos. Nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta que lleguemos al centro del abanico para repetirlo. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas y dentro del punto vamos a hacer 3 puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos para continuar con este motivo. Una vez lo tenemos listo, vamos a hacer lazada y nos vamos a pasar al centro entre abanico y abanico, este punto que está en el centro, y vamos a hacer un punto alto. Lazada y nos pasamos al centro del abanico y lo repetimos. Esto va a ser un poquito diferente a la primera parte donde solamente hacíamos la vuelta de la misma forma. Una vez lo tenemos así, les voy a mostrar uno más. Solamente hacemos lazada, nos pasamos al centro. Aquí está el abanico, aquí está el otro. En el centro hacemos un punto alto solo. Lazada y repetimos el abanico. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta que lleguemos al final y vamos a unir con punto deslizado para cerrar. Una vez terminada la segunda vuelta, unimos, nos deslizamos, hicimos el abanico. Para la tercera vuelta vamos a hacer lazada y vamos a tomar el punto que está solo en relieve por el frente. Vamos a meter así nuestro gancho, delante hacia atrás, sacamos la hebra y hacemos el punto alto. De ahí nos pasamos al centro del abanico y lo repetimos, 3 puntos separados por 2 cadenas y 3 puntos. Ya terminado el abanico, les voy a mostrar uno más. Hacemos lazada, tomamos el punto, metemos el gancho de esta manera que nos quede encima de la aguja, sacamos la hebra, pasamos por 2, cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Seguimos con el abanico y con cada uno de los puntos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos, hacemos el abanico y este punto lo vamos a mantener en relieve hasta el final. Pero para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena de separación, es decir, hacemos el abanico, una cadena de separación, hacemos el punto en relieve, una cadena y entonces el abanico. Esto es para que vaya abriendo hacia afuera. Una vez terminamos esta cuarta vuelta, haciendo una cadena de separación y el punto en relieve, vamos a hacer las últimas 2 vueltas para completar 6, pero esta vez haciendo 2 cadenas de separación. Hacemos 1 y 2 cadenas, hacemos el punto en relieve por el frente, así como está, y hacemos 1, 2 cadenas y nos saltamos al abanico. Esto es todo lo que vamos a hacer. Llegamos, unimos y repetimos una vuelta más separada por 2 cadenas. Una vez terminada la sexta y última vuelta, así es como nos habrá quedado. Ahora solamente nos queda ponerle lo que sería la parte de encima, que la vamos a poner de esta forma, que queden las orejas afuera y que el pico cubra en esta parte. Lo vamos a coser de la misma manera que cosimos la otra parte. La podemos coser por todo el borde de arriba o completo, si así lo prefieren. Así es como se verá ya listo. Coméntenme qué les pareció el resultado final. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en el próximo video.